es Paulina Rubio, la hija de la actriz Susana Dos Amantes, la integrante de Timbiriche, la chica dorada, Paulatina. Yo no me convertí en famosa por estar en un grupo. Fui famosa desde el día que nací, asegura ella. Y tienen razón, Paulina definitivamente nació con la férrea convicción de convertirse en una gran estrella. Camino que labró desde su infancia, pero afinó luego de abandonar Timbiriche a los 20 años. Entonces, en lugar de convertirse en una cantante pop del montón, se transformó en una de las cantantes latinas con mayor proyección internacional. Desde que yo era pequeña tenía esos sueños y me vestía de princesa y andaba por toda mi casa con las lentejuelas de mamá. Paulina quería ser Paulina. Y trabajó para ello, además. Y lo ha trabajado. Eso es algo realmente admirable en ella, ¿no? Yo creo que nació estrella, ha vivido como estrella. También le gusta ser tratada como estrella. Tiene una autoestima impresionante. Líder, por supuesto, desde chiquitita. Es muy sensible en muchos aspectos. Estábamos caminando era verano, era en pleno verano, Mykonos estaba a tope, a todo lo que da, y salimos a caminar por las calles, ahí a ir a comer a un restaurancito rico y un pescado griego rico. Y de repente yo iba caminando atrás y me quedé impresionado de cómo todo el mundo se volteaba a ver a Paulina, y no porque era Paulina Rubio, era porque era una mujer exuberante, sensual. Esta chica súper frívola, rica en términos económicos, muy hermosa, muy extravagante, muy choqueante, pero al mismo tiempo deliciosa, entrañable, con muchos valores, con esta capacidad de ser fresa, pero al mismo tiempo de ser neta. Y no hay otra como ella en todo México. Yo se lo aplaudo muchísimo. Es la clásica que Paulina se enoja, pero te puede mentar la madre en un segundo. Y al siguiente segundo parpadeas y te está abrazando, te está diciendo que te quiere. Es Géminis. Paulina es una gente que tiene un carácter muy difícil, sí lo tiene, es una persona muy difícil. A lo mejor la gente que no la conoce dice, ay, es que Paulina Rubio es asquerosa. Pero realmente es una chava que tiene muchos valores, ¿no? Creo que es una niña muy familiar. Otra cosa que le ha servido para tener los pies en la tierra, aunque se le han despegado muchas veces, ¿eh? Paulina es reconocida entre la prensa por su cambiante humor y su peculiar forma de responder a los cuestionamientos de los periodistas, ya sea en la corte, el baño de una discoteca o la presentación de un disco que no es precisamente el suyo. Los últimos encontronazos de la cantante con los medios de comunicación no han sido muy afortunados. Aquella presentación de Ricky Martin, cuando vino a presentar el disco de Living la Vida Loca, y en aquella ocasión Paulina acudió a esta presentación acompañada de Ricardo Bofill, quien en aquel tiempo era su pareja. Ella estaba por ahí con Ricardo, ¿no? Y se mete el camarógrafo, creo que al baño, pero ya es, no, yo no estaba ahí presente, pero no sé si ya es demasiado el ir a atacar su espacio vital y en una fiesta donde ella está reventándose. Finalmente llegamos y era el baño, el área donde había como unos lavabos, y ellos empiezan a discutir. Entre ellos, Paulina y Ricardo empiezan a tener una pelea. La gente de seguridad de ellos se acerca como diciendo, oigan, no, váyanse ustedes de aquí. Ricardo voltea, ve a nuestro camarógrafo, entonces viene y le da un puñetazo en la cara al camarógrafo. Vamos. Hemos acabado. ¡Ya! ¡Ay, qué te pasa! En ese momento es cuando Paulina, por debajo de la cámara, o sea, los camarógrafos están a esta altura, y ella por abajo entra y agarra al camarógrafo del cinturón, le jala el lente de la cámara, se lo pega a esta parte, al estómago, se pega a la cámara y empieza a jalarle, obviamente, el microambiente que está ahí, algunas cosas de la cámara salieron volando, o sea, estaba dañando nuestro equipo, nuestro instrumento de trabajo. Yo empecé a gritar, obviamente, en la expresión de ya estuvo, cálmense. No sabía yo cómo detener la bronca, y me parecía increíble que un artista estuviera agarrándose a jalones con un camarógrafo, tirada en el piso acabó ella. Ya ahí ella se siente atacada, ¿me entiendes? Ya ahí no está ella en un horario de trabajo dando entrevistas.
ahí sí su temperamento explota, ¿me entiendes? Ahí probablemente sí es un poco justificable el que ella explote y diga, a ver, aquí ya me estás atacando tú, ¿no? Luego, en Miami, Paulina protagonizó otra historia que la colocó de nuevo en los titulares al presentarse sorpresivamente en la fiesta de lanzamiento del nuevo disco de Thalía. La acérrima rivalidad que han protagonizado desde que compartían el escenario en Timbiriche hizo que su presencia se convirtiera en todo un circo. Nadie lo sabe, pero a Paulina le llegó una invitación. ¿Quién la mandó? Llámese Marco Bici, llámese Joe Bonilla, llámese Thalía, llámese como se llame. Paulina tenía en sus manos una invitación que hasta Paulina dijo, ay, o sea, qué buena onda que me invita a su presentación del disco. Obviamente fue de mil amores. Yo llego a mi camerino, me estoy vistiendo rápido porque pues ya me estaba esperando mi público para la fiesta de mi disco, ¿no? Y entonces... ella quería saludarme, platicamos cosas banales, ¿no? Cosas como, ¿cómo está tu mami? Bien, ¿cómo está la tuya? Bien, ¿cómo está tu hermano? Bien, tus hermanas, bien, padrísimo, qué bueno, viva el amor, la vida. Nos fuimos, yo canté, salí de mi show, ella se había ido mucho antes. Y ya, eso fue todo el morbo y toda la cosa. Sí, fue una sorpresa enorme, sí lo fue. No, dicen que no la invitó, que ella se metió por sus pantalones. Paulina tiene unos pantalones bien puestos. Ella llegó y se metió. Yo creo que quiso ver cómo estaba su disco, su música, y se metió, no tenía nada que hacer y se fue. Tampoco soy una persona que vaya desmintiendo lo que dicen de mí, porque esa no es mi profesión, y mi mamá me ha enseñado... Cansado, ¿no? Me ha enseñado no entrar en ese juego porque te desgasta, y entonces das esa energía en lugar de dar esa energía a cosas positivas, ¿no? Me parece que es una chava que de pronto no puede defenderse muy bien ante las preguntas, no sabe cómo ocultar los errores y por eso pone una muralla y dice no quiero hablar. Paulina Rubio ha tenido la inteligencia para manejar sus rivalidades con otras personas, tal y como se tiene que hacer en este momento histórico, que es con mucho escándalo, con mucha dignidad. Pero es que en el caso de su competencia con Thalía, ¿cómo olvidar que hace algunos años sus riñas en Timbiriche las llegaron a llevar hasta los golpes? A mí me tocó en un evento en Toluca donde Paulina y se pelearon tan grueso que no me acuerdo si fue Paulina o Thalía. Fue cuando estaba cantando un solo, le desconectó el micrófono a Paulina. Paulina a Thalía creo que fue. Thalía cantaba, en ese momento no existían los micros inalámbricos seguros. Todo tenía alambre, todo tenía que tener línea. Entonces pasaba Paulina y le desconectaba el micrófono a Thalía y se seguía. Y la otra se quedaba cantando sin micro. Y ella me arrebató el micrófono. Y digo, órale, voy, se lo arrebato yo. Eso no es profesional que yo lo cuente, pero tenía 12 años. El caso es que si nos empezamos a jalar el micrófono, no había ni inalámbricos, eran de cable, imagínate tú. Hasta que de repente se lo jalo yo tanto y ¡pum!, que se lo clavo en la boca. Y se enojó muchísimo. Yo hago que tenía una coleta yo de lado así, tipo, ya sabes, flash dance, así de... Y me la volteó del otro lado, la coleta. Y no sé qué tanto se decían, y que el micrófono, pero pegando de grito. Claro que no se oía, porque pues la música y con los micrófonos y todo. Pero horrible, porque entonces la gente sí se dio cuenta. Ellas, haz de cuenta que ya no estaban en el show y no estaban cantando esa canción. Entonces la gente de un lado empezó a gritar, Paulina, y del otro lado le gritaban, Thalía. Y la mitad del estadio, estábamos en Ciudad Guzmán, que si pueden pedir, que escriban los que están ahí, éramos 15,000 personas, gritaban, Paulina, y del otro lado, Thalía. Muy mal gusto de nuestra parte. Nunca van a poder ser amigas porque son muy diferentes. Pero tampoco enemigas así a muerte, no. Se hacen las locas las dos, pues se quieren y son cuatas, ¿me entiendes? Pero se hicieron tanto daño de chavitas que después se dejaron de ver mucho tiempo. Yo creo que una amistad es lo que fomentas, ¿no? Es alguien que tiene su teléfono, que le hablas en sus cumpleaños, que le hablas, hoy te sientes bien, ¿cómo va todo? Me enteré de esto, qué padre, felicidades por aquello. Y eso es una amistad. Yo creo que eso es una amistad. El último encuentro poco grato de Paulina con la prensa ubicó a la cantante en el banquillo de los acusados en una corte de Los Ángeles que luego de un juicio civil que duró 2 semanas la encontró culpable por rompimiento de contrato verbal con 2 empresas que representan a una cara y famosa marca de automóviles, por lo que tuvo que pagar de su propia bolsa casi $57,500.
Y ella, sabiendo que había prensa, incluso dentro de la corte, que se grababan las sesiones y tal, ella adopta una actitud como muy sumisa de mírenme, yo aquí estoy, he venido a cumplir con mis obligaciones, yo no hice nada. Me contó la esposa de Diego que le había ido muy bien, que al contrario, que había ganado más de publicidad y que al final del camino era mínimo lo que le habían hecho pagar. Cuando Paulina decidió iniciar su carrera como solista, se convirtió en la chica dorada. Su futuro en la industria discográfica era incierto, a pesar de su exitoso pasado como integrante de Timbiriche. La idea de la chica dorada era de Vivi Gaitán. Quien iba a ser la chica dorada era Vivi, no Paulina. Y le contó, a Vivi se le salió, el disco estuvo listo, el de Vivi primero, y se le salió contarle a Paulina que ella iba a ser la chica dorada. Entonces Paulina se le adelantó la idea y salió primero el disco de Paulina. Vivi se enojó muchísimo, se dejaron de hablar en esa época. Todo lo preparó perfecto. Y yo creo que nadie se esperaba, nadie creía en Paulina como lo que iba a pegar. Nadie se dio cuenta de quién era Paulina hasta que salió y lo demostró. Ella se hace solista y en el primer disco pega un hitazo tremendo. Con Mío. Era su momento de decir soy yo y esta es Paulina y esta es mi propuesta, y fue muy especial, o sea, toda la época de su video, ver la emoción de su familia, ver el lanzamiento, ver la respuesta del público, ser increíble, ¿no? O sea, Paulina lo estaba disfrutando ya con un gusto muy personal. Íbamos a las discotecas, el Duomo estaba de moda en aquella época, íbamos y, o sea, alucinábamos, estábamos en una mesa, nos parábamos a bailar y veíamos a toda la gente cantando Mío y Paulina decía, wow, ¿no? Pero en 1998, luego de su reencuentro con los integrantes originales de Timbiriche, su carrera terminó de despegar gracias a la exposición que le dio con un nostálgico público la exitosa gira de este ambicioso proyecto, en el que para integrarse tuvo primero que limar asperezas con sus viejos compañeros. Cuando empezamos con que había esta situación de que si Paulina sí venía a hacer la gira o no venía a hacer la gira porque tenía cosas pendientes. Y en un momento dado inclusive hay una cierta resistencia de que ella se incorpore porque, bueno, pues no lo había hecho desde el principio, no había dicho que sí al principio. Pero finalmente nos convencemos de que sí y ella se incorpora a los ensayos. Se armó ahí como una necesidad más que nada de Diego, de Alex y mía, de antes de arrancar, hablar cosas que se habían quedado como en stand-by de chiquitos. Teníamos como esta, sin necesidad de decir no, pero es que tenemos que dejar claro que nosotros estamos haciendo esto por tal cosa y queremos que en esas bases nos empecemos a manejar, ¿no? Fue la última en integrarse y la que, por lo que te decía yo hace rato, la que más definida estaba, la que más trabajo había hecho, la que tenía metas más internacionales, más altas era ella, ¿no? Y de alguna manera tenía un proceso que iba, entre comillas, lentamente, pero muy sólido. Entonces para ella, de alguna manera, era como regresar al grupo, era a lo mejor pasos para atrás, pero finalmente le convino muchísimo. Porque ella fue de los puntales de esa gira, y me acuerdo que las muchísimas niñitas iban vestidas al estilo de Paulina al concierto. Cuando el reencuentro de Timbiriche llegó a su fin, Paulina emigró nuevamente a España, donde le ofrecieron conducir un programa llamado Viva el Verano. La aceptación que tuvo entre el público de la madre patria y por consecuencia los compromisos de trabajo que adquirió en el viejo continente provocaron que la cantante retrasara la grabación de una nueva producción. Pero entonces llegó el año 2000 y con él un disco titulado Paulina y su primer sencillo, Lo haré por ti. Yo me acuerdo que yo hablaba con la gente de la compañía discográfica, que era un español muy amigo mío, y él me decía, yo no la veo aquí, yo no veo que podamos cambiar esa imagen de que es la novia de Ricardo. Y fue muy difícil convencerlo. La gente empieza a cambiar de opinión sobre ella, y ahí es cuando Paulina sale al éxito, ¿no? en España con su música. Entonces ya se convierte en Paulina Rubio y Ricardo se convertía en el novio de Paulina Rubio. Ahí cambiaron las cosas, ¿no? Me acuerdo, hice un comentario así como que le costaba creérselo, ¿no? Y decía, es que estoy muy agradecida, y lo repetía, o sea, estoy muy agradecida porque no se creía
el bombazo, como dijiste tú, cómo iba creciendo, era así como un efecto de bola de nieve. Paulina se enamoró de la música desde que era una niña. A los 3 años grabó su primera canción, pero tuvo que esperar hasta los 8 para convertirse en toda una profesional. Acompañando a su mamá en los foros de Televisa, que en aquel entonces grababa la telenovela Amalia Batista, la pequeña y delgada niña encontró la oportunidad perfecta para realizar sus sueños. Un día me dice una persona que estaban haciendo un casting para hacer un programa de niños, y de ahí iba a surgir un grupo que le iba a hacer la competencia al grupo más famoso, que en ese momento era Parchís. Entonces yo fui y hice el casting sin avisarle a nadie, y 2 días después fueron con mi mamá y le dijeron que su hija se había quedado para ser parte de este grupo, y mi mamá dijo que su hija no había ido a hacer ningún casting, y le dijeron que sí, que Paulina, que si yo era su hija. Paulina Rubio dijo, sí, esa es mi hija, pero mi hija está muy chiquita, no se puede dedicar a nada de eso de la música porque su papá no le gusta. Y dijo, bueno, pues su hija se quedó en el casting, decídanlo y nos vienen a avisar. Escogí niños que por lo menos conocieran el espectáculo de cerca. Y de ahí que los niños de Timbiriche pues todos eran hijos de alguien que estaba relacionado con el espectáculo. Pues mi mamá creo que tuvo un pequeño problema con mi padre en ese momento, porque pues yo estaba decidida a querer cantar con o sin el permiso de mi madre. En ese entonces tenía 5 años y era muy difícil poder manejarte tú sola y poder decidir lo que querías hacer, ¿no? Pero hicimos un acuerdo, mi mamá y yo, de que iba a sacar 9 de promedio en el colegio, y entonces ella me iba a dejar estar en este juego, que para ella era un juego, no iba a ser nada importante. Siempre quería ser la líder, ¿no? En todos los aspectos, en el show, en hacia dónde quieren ir, de compras o a comer. Ella intervenía por todos, no hacía más que abrir la boca a Paulina y temblaba todo el staff, empezando por Luis de Llano. La más difícil así siempre fue Paulina, no porque era mala onda, sino porque era muy líder y porque había mucha competencia de imagen con ellos, ¿no? Entonces sí. Siempre Paulina era la de a la hora del especial, la que era la regañada, la que más hiperactiva podía ser. Yo un día me acuerdo que le di un coco y fue y me acusó con Víctor Hugo Farrell. ¡Me pegó Luis! Y luego un día mi mamá también la amenazó. ¡Me amenazó Rita! Pero siempre al final acabábamos muy bien. Siempre ella movía las cosas hacia el lugar que quería, y eso formaba parte de su estrategia en el grupo. Paulina fue una de las integrantes de Timbiriche que se mantuvo fiel a la agrupación durante más tiempo. Era obvio que tenía madera como solista, pero mientras no se sintió segura de lo que podría lograr por sí misma en el mundo de la música, no dio ni un paso en falso. Era de la última camada, ¿no?, que quedaba, y antes de que llegara al final, como Diego, que sí llegó hasta el final, ella tomó la decisión de separarse, arriesgándose a quedarse sin nada. Después de que se terminó el grupo, yo me la volví a encontrar en la oficina de O'Farrill, no sé, a lo mejor un año después, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus planes? Y la idea era muy simple, mientras los otros Timbiriches andaban buscando qué hacer en la vida, para dónde moverse, ella ya tenía un plan muy claro, ¿no? Una vez que Paulina abandonó las filas de Timbiriche, jamás volvió la vista atrás y nunca lo necesitó, sobre todo teniendo a su lado el apoyo incondicional de una familia que siempre se ha distinguido por ser unida, a pesar de la distancia, del trabajo y de la división natural causada por el divorcio de sus padres. Paulina Rubio Dos Amantes nació el 17 de junio de 1971 en México, Distrito Federal. Ella fue la primera hija del matrimonio compuesto por el abogado y diplomático Enrique Rubio y la actriz Susana Dos Amantes, familia a la que año y medio después se une su hermano Enrique. Pero finalmente fue la profesión de su madre la que terminó por seducir a la pequeña Paulina, quien creció en los foros de televisión entre luces, cámaras y acción. Mi madre siempre tuvo en sus espejos muchos focos y yo la veía maquillándose y que se iba reina, como bellísima, y como que siempre quise acompañarla y saber a dónde iba y lo que sucedía cuando ella salía como una princesa de mi casa. Su mamá ha sido un ejemplo muy fuerte para ella, y una personalidad que ella siempre ha querido imitar a la mejor. Cuando mi mamá iba por mí a la escuela, toda la escuela se ponía en los partes y decía, esa es mi mamá. Claro, no iba a diario mi mamá por mí, pero cuando iba, olvídate. Yo creo que mi mamá iba toda hermosa, guapísima, y
Todos se querían venir a mi casa a comer ese día cuando mi mamá iba por mí a la escuela. A lo mejor en ese momento yo no lo sentía diferente. Yo lo veía muy normal porque estaba sucediendo en mi vida, ¿no? A lo mejor los que lo veían diferente eran los que están del otro lado. Paulina es un poco el reflejo de lo que ella fue. Y tú sabes que Susana fue una persona súper exitosa, pero ahora al ver el éxito de Paulina, creo que lo goza muchísimo. Tienen sus ratos, ¿no? Por ejemplo, ese mes que estuvimos en España, en el sur de España, en la Costa Blanca, Susana iba de mamá, amiga, asistente, la apoyaba con el vestuario, la apoyaba con el maquillaje, y bueno, obviamente hay de pronto, sí, se sacan chispas como en todas las relaciones, ¿no? Y recuerdo perfectamente que un día entré en el baño del dormitorio nuestro, y estaban las dos ahí discutiendo, ¿no? Y yo me metí en medio, y el que a poco más acaban a golpes conmigo, ¿no? Susana tenía un control, o trataba de tener un control sobre Paulina, que con el pasar de los años no es posible. Pero de siempre era de una gran intensidad, y era una mezcla de amigas, de mamá-niña, de niña-mamá, pero siempre había una intensidad muy grande entre las dos, ¿no? Yo creo que realmente el nudo más fuerte que tiene Paulina con la tierra es su mamá. En 1980, cuando Paulina tenía 8 o 9 años, sus padres decidieron divorciarse de común acuerdo y en un proceso bastante civilizado, lo que ayudó a que Paulina y su hermano Enrique vivieran la experiencia de la forma menos traumática posible. Sobre todo luego de que Susana Dos Amantes decidiera contraer matrimonio de nuevo con el productor de cine Carlos Vasallo. Siempre la consideré una hija y pasó los veranos en la casa de mi familia en el norte de España, y bueno, yo creo que siempre fui un padrastro ejemplar para ella, ¿no? Pero bueno, finalmente no era su papá. Hablando concretamente de Pau, sí vivieron, a mí me tocó vivir el matrimonio de Susana y Carlos, que se llevaban muy bien, y Pau lo quería mucho, pero bueno, su papá es Enrique, y también le tocaba esta parte de, papá, ¿no? Mi papá me consentía mucho y mi mamá también, y era como un poco en ese momento una competencia de ellos dos para ver yo con quién quería estar más, ¿no? Lo que hacía mi papá era darme valores de lo que es la vida y de lo bonito que es tener una familia, aunque ellos dos no vivieran juntos. De repente mi papá salía con unas chavas que a mí no me caían bien, ¿no? Me decía, es que esta es una amiga. Y yo decía, bien, papá, pues no, vamos por mi mamá. Y ese tipo de cosas que de niño tú no lo entiendes, pero solamente fue pesado para mí por celos. El papá era el primero que estaba ahí, ¿eh? Siempre llegaba a verla y ¿cómo estás, mi hijita? Y ese es el lado que Paulina también de repente necesitaba, porque era mucho trabajo, era mucho estrés. Era súbete un avión, bájate, mañana estás en otra ciudad. Ella necesitaba a su papá siempre. Entonces, cuando llegamos a México siempre había ese cariño, ¿no? Del papá hacia ella. He estado probablemente en Miami, donde se ha encontrado con su papá y me doy cuenta, ¿sabes? De la alegría y de lo que le produce el estar cerca de él. Yo a mis papás hasta el día de hoy siempre los veo juntos, los veo en la graduación de mi hermano o en la entrega de algún reconocimiento de mi madre o mío o así. Entonces, siempre, aunque ellos se separaron jóvenes, duraron 10 años de novios y de casados 4, yo a ellos los ubico juntos porque han tenido la madurez de estar con sus 2 hijos, ¿no? Que es lo más importante para ella. Paulina es una mujer que ha sabido utilizar sus encantos para atraer a los hombres. Muchos son los que han caído en sus redes convirtiéndola en toda una rompecorazones, a quien de vez en cuando también le han roto el corazón. Hagamos un recuento. Subía con una almohada al autobús cuando íbamos de gira. Me acuerdo que subía con una almohada pintada que hacía Oliver. De su primer novio, no sé, creo que era el primer novio que tenía en ese entonces. Oliver Schwartz. En aquel entonces le tiré la onda. Pero hace siglos te estoy hablando. Me está hablando de Oliver Schwartz. Él ni vive en México, vive en Boston, no sé dónde vive. Ese cuate era su novio y cuando me veía con ella le daban celos.
Estaba muy enamorada. Paulina siempre ha sido una mujer muy enamorada, ¿eh? Siempre es como... Y muy fiel. Siempre algo que le respeto mucho a Paulina es que es muy fiel. Pero yo creo que siempre estaba enamorada. Siempre estaba Oliver y su almohada y la abrazaba y nos platicaba cosas. Pavón era el amor de todos. O sea, era un niño hermoso, era como un ángel. Precioso, así guapísimo, súper lindo, súper amable, con todo se llevaba muy bien. Era el típico galán de, ¿sabes? Del sur y del de este y el otro. Tenía este peinado como de Duran Duran y se pintaba rayos. Era el tipo como el galán, ¿no? Y él y Paulina hacían una pareja increíble. Se mató en un coche y fue la primera vez así que tuve un dolor muy grande, ¿no? ¿Qué edad tenías? 16, 17. Sí, corría coches y corría motos y tuvo un accidente. Él se mata en una carretera, regresando de Teques. Y creo que esa fue una primera sacudida muy fuerte en la vida de Paulina. Carlos era su gran amor, ¿no? Y creo que esa es una parte triste, muy triste en la vida de Paulina. Su vida era esquiar con Paulina. De hecho, venía que le había ido a comprar un slalom a Paulina porque es buenísima para esquiar. Y venía en la carretera que había ido, según es la información que yo tengo, había ido por el coso para regalárselo porque veníamos llegando de gira. Paulina estaba muy triste. Paulina fue, lógicamente, al entierro, lloraba, pero aparte también ser un poco en ese momento foco de atención, porque era Timbiriche, era Paulina, la novia, un poco como que no sabes también cómo reaccionar, o sea, es un poco tu sentimiento encontrado con lo que la gente ve, ¿no? Paulina lleva siempre este recuerdo muy adentro. Fue un novio que ella lo adoró. Desgraciadamente también hace un año creo que murió y también estaba platicando con ella y me decía, pues qué triste, o sea, pero también ha sido parte de su vida de todos. Pero ella siempre sale y no es de las que se queda contigo diciendo, ay, pobrecito, no sé qué. O sea, ella te cambia el tema, bueno, sí, vamos aquí, vamos allá, porque si no, sabe que te derrumbas. Tiene una forma muy, muy especial de llevar las cosas. Ella sé que lo adoraba profundamente, bueno, era el amor de su vida. Sé que sí tenía bueno, olvídate, por él se cortaban y volvían, pero se amaban. Tuvo un accidente ahí, un accidente tonto de fiestas y murió el 21 de febrero, exactamente. Y luego siguió Eric. Y a Eric le quise muchísimo, pero Eric era mi mejor amigo. Y lo que pasó fue que éramos tan amigos y yo le contaba tanto mis cosas y mis ideas, y que él también me agarró mucho cariño y al final nos quisimos muchísimo. Pero Eric sí fue un amor a tope, ¿eh? Podría decirse que a tope, porque imagínate que es tu novio y aparte trabajas con él y aparte viajas con él y aparte, pues todo con él, ¿no? Ahora sí que vámonos riendo. Lo recuerdo como algo de mi juventud, momentos en los cuales yo traía una mentalidad de pasármela bien, que disfruté mucho y que estuvo muy chida, ¿no? Era una relación, probablemente el 80% del tiempo estaban peleados y gritándose y patadas y golpes y cachetadas y ojos morados. Esas sí se agarraban a golpes, casi se mataban. ¿Los viste alguna vez? No, peleándose no, pero sí sé que una vez me contó Paulina que lo bajó en Insurgentes del coche aquí cerca de Liverpool. Dijo, bájate el coche, y lo bajó del coche de Eric Rubin y se tuvo que ir en un taxi. Siempre fue una chava muy, muy visceral, explosiva, pero también una chava con buenos sentimientos, ¿no? Es decir, cuando ella quiere a alguien, la verdad es que lo protege, lo cuida mucho, ¿no? Y lo defiende y lo pelea. Muy, muy,
muy clara en lo que quiere, ¿no? Muy luchona. Y y más o menos así era Paulina. Hubo una época que sí no se llevaban mucho, sí salió con Eric, Alejandra. Sila Guzmán odiaba a las güeras. En ese momento decía a la Guzmán, todas las güeras, siempre tengo una bronca. Entonces, la canción de Hey Güeras, bueno, no todas, pero me acuerdo que decía, no sé por qué, pero la mayoría de las güeras así de pelo largo, siempre, traigo broncas con estas. Ellas traen broncas conmigo, te traicionan y no sé qué, decía Alejandra. Es que era muy rebelde, en ese momento era más grande que yo y sí, fue la manzana de la discordia. De ahí surgió Mío, es una canción que yo sentía que en ese momento... Yo siempre he interpretado cosas que hablan de mi momento y de mi realidad, y Mío fue una canción que se la dediqué a ella. Luego ella me respondió con otra canción muy divertida. ¿Con cuál? ¿Cómo se llama? Hey, güera. Hey, güera. Y yo le decía, Mío, y así. Pero siempre con mucho respeto y con mucho cariño, porque yo a Alejandra la quiero mucho. Pues Caguachi era el cuate que nos paseaba para arriba y para abajo y íbamos un fin de semana a Acapulco y mejor nos quedábamos 2 meses y ya sabes, así. Fue muy divertido. Yo creo que siempre fueron muy, muy cuates y se siguen llevando muy bien. Pero esa relación, yo creo que Caguachi y Paulina juntos no iba a resultar más de un mes. O sea, si hubiera sido toda la vida un matrimonio, digo, porque los dos son increíbles, pero son explosivos los dos, yo creo que nunca hubiera podido durar mucho. Luego de su escandaloso divorcio de Chávez Iglesias, la hija de Julio Iglesias, y del que las más importantes revistas del corazón hicieron eco por varios meses, en abril de 1995, Ricardo Bofill, hijo del famoso arquitecto español del mismo nombre, se convirtió en el novio oficial de Paulina. Nadie le auguraba un futuro prometedor a esta pareja. Parecía simplemente un romance de verano. Pero contra todos los pronósticos, finalmente compartieron casi 10 años de sus vidas, durante los que se amaron en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, hasta que el tiempo, la fama y las adicciones los separaron. Estaba tan cerca que estaba junto a ella el día que se conocieron. Estábamos en una discoteca en Miami y Ricardo ya venía, yo creo que desde hace tiempo, con la ilusión de Paulina, porque ya había hasta escrito un libro que se llama Perséfone, que habla de una cantante con las cualidades físicas de Paulina y una cantante mexicana, La Frontera y tal. Y pues vino a tratar de conquistarla, pero lo logró. Es hijo de un gran arquitecto. Siempre vive en lujos, es muy estudiado, es muy letrado. Conoce Paulina a Ricardo y Paulina empieza a conocer ese mundo que nunca se había acercado a Paulina porque no le interesaba. Era súper arrogante, le podría llamar yo, ¿no? La palabra es arrogante. Era una chava que ella, con tal de estar en la mejor discoteca y en la mejor fiesta y en la mejor mesa, con la mejor gente, se daba por bien servida. No conocía el lado humano que ahora conoce, un lado humano que le enseñó muchísimo Ricardo. Al ser Paulina Rubio la pareja de también empezó a aparecer en las revistas del corazón como la novia de un personaje que ya era Bofill en España. Entonces, de entrada, eso le abre las puertas de España y desde luego que le benefició, porque gracias a eso Paulina fue mucho más fácil hacerse famosa en la madre patria. El tiempo que estuvo más fuerte su romance, dieron diversas entrevistas, por supuesto cobradas, a revistas españolas, a programas de televisión donde se sentaron a hablar de sus intimidades, de la infidelidad de Ricardo, recordemos con Aidín Mujica en Oaxaca. Aún así Paulina lo perdonó, estuvo con él. De pronto, por defenderlo, se metió en muchos más problemas que hubiera resultado mejor hacer a un lado la relación y ser un poco más clara también con la prensa. A finales del 2002, una revista española aseguró que Paulina estaba embarazada, tema sobre el que ni ella ni Ricardo hicieron declaración alguna.
Un mes después, Bofill se sometió voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación, durante el cual la cantante se mantuvo fiel a su lado. Ella lo ayudó, lo metió en una clínica para desintoxicación de alcohol y drogas. Creo que también lo ayudó mucho a él, ¿no? Pero, pues, yo creo que los dos, pues, se ayudaron en ciertas cosas, ¿no? Y hubo un gran apoyo. Ella viajó allá, a España, a estar con él, a pesar de que acá tenía muchos compromisos por su carrera. Ella no le importó, estuvo con él allá el tiempo que fue necesario. Yo creo que las drogas te retrasan, te quitan el tiempo, te saturan, te hacen ver las cosas muy confusas. Las drogas te confunden completamente. Yo creo que Paulina fue la mejor novia que Ricardo jamás se pudo haber encontrado, porque estuvo ahí en las buenas y en las malas, y cuando digo malas, todos sabemos que Ricardo pasó por momentos bien difíciles, en los cuales alguien con menos carácter lo pudo haber echado a un lado, y Paulina estuvo al lado de Ricardo siempre. Pero lo cierto es que cuando una persona ama a otra, también se hacen daño, aunque no quieras. Y inevitablemente, porque te hagas daño a la primera, pues no lo vas a mandar a volar, ¿no? Yo no quiero eso. Yo creo que yo, de alguna forma, trato de tener el equilibrio, ¿no? Cuando Bofill fue dado de alta de su tratamiento, comenzaron a circular nuevos rumores que hablaban de un anillo de compromiso y una inminente boda, tema sobre el cual Paulina se mostró, como siempre, reacia y esquiva al momento de ser cuestionada. La realidad era que la relación entre la mexicana y el español no estaba pasando por un buen momento. ¿Alguna vez estuvo cerca de casarse con él? ¿Alguna? Varias, ¿no? Pues sí. Duraron muchos años juntos, pero viviendo lejos. Viviendo lejos, Ricardo con una vida aparte por allá, ¿no? Viajando. Paulina con su trabajo, muy clavada en su trabajo, empezó a tener muchísimo éxito con sus discos. De pronto se da toda la internacionalización en su carrera, se le va de las manos el éxito, y bueno, de ahí ya no lo pudo controlar, y la relación, yo creo que llega a un final, ¿no? No sé si haya separación todavía a ciencia cierta. Yo creo que ya está separada. Sí, la relación, pues definitivamente. Yo creo que Pau pues ha estado saliendo mucho y ha estado viajando. Y bueno, pues Ricardo también tenía que crecer, yo creo, él, porque... Pero no sé si eso terminado. Ellos son pareja yo creo que para toda la vida. No sé, quién sabe. Quiero tener mi propia familia, tengo mi familia, que es una familia. Sí, quiero la propia. ¿Y te quieres casar? Sí, yo creo que sí. En enero del 2003, Paulina se comenzó a dejar ver en público con otros hombres como Chris Judd, el ex esposo de Jennifer López, lo que indicaba que ella estaba lista para continuar con su vida lejos de Ricardo Bofill.